Radio Universidad de Chile presenta el programa Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Conduce el profesor Salvador Millaleo. Parlamentos, un espacio para escuchar, aprender y construir juntos el futuro. Buenos días, queridos oyentes. Aquí vamos a dar comienzo a este podcast, el podcast Parlamentos, que está siendo elaborado y transmitido por Radio Universidad de Chile y que estamos realizando en el marco de, proyecto de investigación del Instituto Biodemos y de las actividades del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y que tiene por finalidad conversar con ustedes a partir de la experiencia de destacadas abogados, abogadas indígenas que como nuevas voces tratarán de buscar una conversación desde visiones nuevas, desde relatos nuevos acerca de cuáles son las expectativas, los sueños, los problemas de los pueblos indígenas, y siempre con esas dosis de los abogados de cuáles son las soluciones, cuáles son los obstáculos institucionales, los grandes y pequeños mecanismos. Entonces vamos a iniciar este trayecto con la Radio Universidad de Chile pensando precisamente en renovar este panorama de cuáles son las voces de los pueblos indígenas que se escuchan y cómo a partir de esas nuevas voces pueden generarse nuevos entendimientos. Y para eso hemos invitado a un conjunto de abogados y abogadas indígenas que han tenido su trayectoria en diversas instituciones, con diversas experiencias, digamos, en el ámbito jurídico, múltiples, diferentes, pero ya no, no están empezando precisamente, sino que tienen un ya acervo que aportar. Así que bueno, sin más quisiera presentarlos. Hay algunos que ya han llegado, otras sobre todo que se va a ir sumando, pero en este primer programa les quiero presentar a nuestros invitados. Parto pidiéndole a Juan Carlos que se presente. Hola, buenos días a todas y a todos. Saludar a Salvador, saludar a Benjamín, que también se presentará. Mi nombre es Juan Carlos Cayo Rivera, soy aymara, abogado, tal cual como me presentó el profesor Millaleo. Me encuentro acá en la ciudad de Arica, en el territorio del norte del país, completamente del territorio aymara. Llevo aproximadamente 12, 13 años desde mi profesión aportando al trabajo de la defensa de derechos de diferentes naturalezas de distintos pueblos acá en el norte de Chile. He trabajado con comunidades aymaras, con comunidades collas, con comunidades sobre todo atacameñas, licanantay. Actualmente también estoy desarrollando tareas de investigación y además también prácticamente hace un año y medio que me encuentro sirviendo como consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que muy contento de participar en esta instancia. Camisaraki, don Juan Carlos. Yorana, don Benjamín, por favor, preséntese. Yorana, profesor, muchas gracias en primer lugar por esta invitación y por tan buena y necesaria iniciativa. Yorana también a mi compañero Juan, gusto saludarlo nuevamente. Nos ha tocado compartir ahí en ciertas situaciones. Mi nombre es Benjamín Ilavaca, yo soy abogado, soy Rapa Nui, habito en mi isla ya hace bastante tiempo, luego de haber estudiado el continente y pasar varios años allá. Yo estoy radicado en Rapa Nui, donde me he dedicado a distintos trabajos, pero en especial orientado en la temática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Me ha tocado, entre otras experiencias, participar del equipo legal que lleva adelante tramitaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a los asuntos de Rapa Nui y el Estado de Chile, así como también ser consultor para ciertas agencias de Naciones Unidas en las materias
indígenas a nivel nacional y también a nivel de América del Sur. Así que muy, muy contento y agradecido por esta invitación y porque exista una plataforma, como bien decía profesor, de entregar nuevas miradas, quizás nuevas perspectivas a temáticas que nosotros, bueno, los que estamos aquí convocados y el público ya conoce bastante bien, gracias a los procesos políticos de los últimos años se ha instaurado por lo menos la temática indígena de manera más fuerte, quizás con una recepción negativa por parte de ciertos sectores políticos, pero se han podido instalar el tema con más fuerza, con un relato de mayor conocimiento técnico respecto a cómo se tratan los derechos humanos de los pueblos indígenas, más allá del folclore y otros asuntos de los que estábamos acostumbrados quizás décadas atrás. Así que muy agradecido, profesor Yorana. Bueno, como ven, estamos conectados con Arica, con Rapa Nui. Bueno, ahí tenemos algunos problemas porque tenemos un Aramien que se está tratando de conectar desde Tirúa, pero todavía tiene algunas dificultades con la conexión. Para que no piensen que éramos solamente puros hombres, siempre vamos a considerar acá una participación importante, sino paritaria. Vamos a hacer todo el esfuerzo de las lamienes, las abogadas que están ejerciendo puestos y que tienen actividades de importancia dentro del ámbito jurídico. Pero bueno, acá tenemos un consejero del NDH, alguien que está trabajando en el contexto de Rapa Nui, que han tenido experiencias jurídicas relevantes. En cualquier caso, en este podcast estamos hablando desde nuestra opinión personal y no representando instituciones, para dejarlo bastante claro. En mi caso, bueno, soy Salvador Millaleo, soy mapuche, soy profesor de la Universidad de Chile, investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y bueno, tengo el honor de estar conduciendo este podcast. Ahí se conectó Paola maravillosa, Lamien, bienvenida. Lamien, estamos justo en la presentación, entonces si puede presentarse. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Paola Catricura Ñancubil, abogada. Trabajo acá en Tirúa, Arauco, región del Biobío. Un saludo a todos y a cada una de ustedes. Chaltumé y Lamien. Ven, estamos conectados a través de todo Chile prácticamente, una buena parte, viendo realidades distintas de nuestros pueblos, bueno, los pueblos no son de nadie, pero sino de sí mismos, de los pueblos originarios. Bueno, no incurrí en ese error. Entonces, estimados, este es nuestro primer episodio de este camino conjunto con la Radio Universidad de Chile, instancia o medio de comunicación de la Universidad de Chile, a quien les damos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este desafío. Y la idea es, en este primer episodio, hablar del futuro. Este episodio se está transmitiendo a partir de enero, digamos, de 2024, y hablemos entonces del futuro. ¿Qué futuro, cuáles son las expectativas de los pueblos indígenas de su futuro que ustedes visualizan desde sus experticias, desde su vivencia cotidiana, desde los problemas jurídicos y políticos que les toca enfrentar? Entonces, ¿quién quiere empezar? Juan Carlos. Por acá. Paola, empieza. Yo lanzo acá la palabra incertidumbre al ruedo. Ya, yo creo que es un momento de incertidumbre para los pueblos indígenas en Chile. Yo creo que se está abordando, querámoslo o no, ya sea en forma expresa, en leyes, en documentos, en políticas, en los discursos, se está hablando del reconocimiento de los pueblos indígenas. Ya, yo creo que eso es algo certero, de que hay un reconocimiento, o va a haber en lo formal un reconocimiento a la existencia de pueblos indígenas en Chile. Pero ¿cuál es el contenido de este reconocimiento y cómo se materializa en la práctica? ¿Ya? Es ahí la incertidumbre. Entonces yo creo que luego de los años ya de emergencia indígena, de los años, si empezamos a contar de Nueva Imperial en 1989,
cuando se abogaba por el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y todo lo que ello implicaba, ya una serie de medidas y políticas, exigencias que consistían en en políticas de Estado, ya lo que se ha logrado o lo que se puede lograr hasta este momento es un reconocimiento, ya, pero en forma formal. Pero ¿cuál es el contenido de eso? Es ahí la palabra incertidumbre. Ya, yo creo que eso es lo que quiero lanzar acá al ruedo, a la conversación. No sé qué opinan acá los colegas, compañeros en esta oportunidad. ¿Estamos en una situación de incertidumbre o estamos en una situación de certezas? Adelante, Yo ya tiraron el guante. quiero, Adelante, sí, don Benja. es súper interesante lo que Con Juan Carlos, señala don Juan Carlos. Paola. Gracias, Salvador. Es súper interesante lo que señala Paola. Y yo le quiero sumar a esto de la incertidumbre una cuestión que me ha estado dando vuelta en lo que fue el fin de año y el comienzo de este nuevo ciclo, que es la idea del eterno retorno. Como que constantemente los pueblos y quienes pertenecemos a ellos y quienes de alguna manera participamos también en diversos tipos de debate en el mundo público, inclusive político, en diferentes instancias, eh, tenemos que estar constantemente reafirmándonos en nuestras condiciones como indígenas, como pueblos también, reafirmando también la condición de sujetos políticos colectivos y que constantemente están reclamando, como dice Paola, ser reconocidos, pero no tan solo ser reconocidos como parte de, se puede decir, como de un decorado, sino que como efectivamente como parte de la sociedad chilena y que también tienen el legítimo derecho a tomar en su debida forma sus propias decisiones. Y yo creo que desde ahí, cuando hablo del eterno retorno, me refiero que este es un tema que, por lo menos, lo que yo he podido en este tiempo, lo que me ha tocado participar, que es una cuestión que nunca se va a acabar de tener que estar bregando contra eso. Y yo creo que ahora es el tiempo, por eso que estos programas son tan interesantes, tan importantes, y agradezco la plataforma de la Universidad de Chile, en el sentido de que esto no tan solo tiene que quedar al interior de los pueblos como un discurso de conocimiento, sino que también toda la sociedad, todos los chilenos y chilenas, la invitación es a que conozcan no tan solo el discurso de los derechos, porque eso puede causar como resistencia, sino que se conozca la realidad de cada uno de los pueblos que habitan esto que llamamos Chile, y que en el fondo son personas, todas y todos, que estamos dispuestos a dialogar, a conversar, que tenemos nuestras particularidades, que tenemos una forma distinta, no tan solo de comprender la vida, sino que también el territorio, que nos importa también la protección del mismo, y que en el fondo tenemos una voz. Pero esa voz, tal cual como lo decía Salvador, es decir, nuestros pueblos, la queremos ejercer por nosotros y por nosotras, y no, ¿cierto?, simplemente siendo dictados o siendo objeto de una política pública, sino que por el contrario, queremos ser parte de la discusión, estamos acá para ser parte de la discusión, pero queremos que en el fondo se nos conozca y no se nos cancele. Yo creo que es muy importante, en el fondo, en este año que comienza, hacer mucha pedagogía, mucha conversación, mucho diálogo, porque al parecer todo esto que ha venido pasando en nuestro país nos deja como enseñanza de que parece que el resto de la población no los conoce o no nos quiere conocer, sino que, y muy por el contrario, la idea es fomentar esa cuestión de diálogo, de conversación, y yo creo que el nombre del programa, Parlamentos, tiene ese sentido, de que acá todas y todas somos invitados a ese diálogo, no tan solo entre los pueblos, sino que también desde los pueblos para el resto de la ciudadanía. Don Benjamín. Sí, yo comparto mucho la muy buena reflexión que han hecho los dos colegas, partiendo desde esta incertidumbre. Yo creo que es correcta esa situación en la que nos encontramos, y la importancia, efectivamente, de que las personas, digamos, no indígenas o quienes no estén involucrados en el tema puedan comprender a qué se refieren estos derechos, o puedan comprender a qué se refiere una cosmovisión distinta, a qué se refiere el hecho de tener una cultura, de tener otro idioma en un país, en un mismo país, que haya otro idioma, que haya otra forma de habitar, de vivir, de cocinar.
es súper importante porque realmente a mí me ha tocado ver la distancia que existen esos conceptos. Voy a Santiago de Chile, por ejemplo, y uno comparte con gente y realmente hay una ignorancia abismante respecto a que existen personas que viven de forma distinta o que tienen otras formas de comprender, de creer o de relacionarse con su entorno. Es bien interesante y eso debe suceder con todas las ciudades. Entonces, el, el desafío importante es lograr llevar adelante esa comprensión en algún momento en el contexto de cuando se hablaba de la justicia transicional, que es este deber del Estado de sanar o de reparar aquellas vulneraciones graves de derechos humanos cuando las llevamos a un contexto indígena. Efectivamente, han aparecido en varios informes internacionales la necesidad de educar a la población en cuanto a las vivencias que han vivido los pueblos indígenas, a estas vulneraciones que son evidentes, están reconocidas por los estados. En nuestro caso existe un documento oficial en Chile de estas vulneraciones y cómo eso se repara a través del reconocimiento y el ejercicio de derecho colectivo. Y eso es bien interesante porque no existe hoy en día en la población, digamos, promedio, no existe ningún tipo de conocimiento al respecto, pero tampoco en las instituciones públicas y tampoco en los tribunales de justicia, que a todos nos ha tocado, me imagino, en algún momento llevar alguna situación y hay un desconocimiento evidente por parte de muchos miembros del Poder Judicial a la hora de fallar o a la hora de interpretar las normas del derecho internacional versus el derecho nacional que ha quedado, bueno, tremendamente eh, obsoleto respecto a todas esas iniciativas. Entonces, la incertidumbre que se plantea a mí me parece que es correcto y me parece también que dentro de estos desafíos a futuro o el trabajo que viene fuerte está muy relacionado a la conservación y a la protección de los hábitats que, de los distintos pueblos indígenas. Hemos visto que hay una corriente mundial provocada por una crisis ambiental que el planeta ha comenzado a reconocer, ha comenzado a darse cuenta, y en ese punto, los pueblos indígenas tenemos una oportunidad muy importante de darnos a escuchar o de ocupar un posicionamiento clave en cuanto a las políticas nacionales y políticas globales de conservación ambiental a nivel global. ¿Por qué? Porque recién el planeta se está dando cuenta que el uso de los conocimientos tradicionales, las capacidades de los pueblos indígenas de poder haber habitado un grupo humano que haya habitado un mismo territorio durante 1000, 2000 años, sin agotar sus recursos, sin destruirlo, al contrario, seguir sustentando la vida en ese territorio, versus el trabajo normal de un Estado moderno occidental que tiene de vida 300, 500 años y ya depredaron todo el hábitat que ocupan. Entonces ha llevado a la conciencia global, eso no se ve muy a nivel nacional porque este país está bastante atrasado en esos temas, pero sí a nivel global ha llevado una conciencia a comprender o a la necesidad de escuchar a los pueblos indígenas qué tienen para decir, qué tienen para enseñar al mundo, qué tienen para contribuir o para complementar a los conocimientos científicos junto a estos conocimientos tradicionales, porque efectivamente son estos grupos humanos a través de su cosmovisión, de sus prácticas, de sus costumbres, de sus vivencias, los que han sabido habitar el mundo de manera armoniosa sin destruirlo. Y ese horizonte, pensando en el futuro, que era la primera pregunta que hacía el profesor Salvador, me parece que es la oportunidad de entrada para que los pueblos indígenas puedan recuperar su voz, reposicionarse en una plataforma que permita dar visibilidad y desde esa plataforma entonces volver a replantear o volver a tocar la temática de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que los podemos dividir en los derechos colectivos, o sea, en los derechos políticos, en los derechos culturales, etcétera, territoriales, evidentemente, pero ahora desde un posicionamiento en que el mundo, la política global, tiene la intención de escuchar. Yo creo que no había antes intenciones reales de escuchar, de decir, sí, efectivamente, estos colectivos tienen algo para decir y para enseñarle al mundo. Y yo tengo un pequeñito grano de esperanza de entender que esa visión bajo la perspectiva de la crisis ambiental y de la necesidad de la conservación ambiental va a permitir que puedan volver a ocupar un puesto relevante en las discusiones
globales, al menos en la concepción territorial, pero eso sí sirve luego de plataforma para poder relevantar o replantear las demandas históricas. Parece que un poco se quedó pegada la conexión, pero bueno, mientras tanto yo aprovecho. Ah, don Benjamín. Positiva ya al escenario futuro. Ahí estábamos conectados con don Benjamín y la vaca Hey, directamente desde Rapa Nui. En mi caso, yo quisiera agregar otra dimensión, porque, claro, nosotros tenemos, por ejemplo, un marco de derecho internacional de los derechos humanos que genera expectativas legítimas en los pueblos indígenas. Y esto contrasta constantemente con la falta de diligencia de los estados en el cumplimiento de sus deberes internacionales, con la no formulación o mala formulación de políticas públicas para llevar a la práctica estos derechos. Y en el fondo lo que se hace con eso es mantener e incluso acrecentar las condiciones de vulnerabilidad de los pueblos indígenas. Pero desde la perspectiva de los mismos actores indígenas, creo que también hay una cuestión importante. La cuestión básica es que nosotros también tenemos la responsabilidad por nuestro propio destino y también por lo que somos capaces de plantear, incluso contra las grandes resistencias de los otros, de los chilenos no indígenas. También es, en alguna parte, también es responsabilidad nuestra la capacidad que tengamos para avanzar. Y por lo tanto también tenemos un deber de autocrítica, de reflexionar por qué no hemos logrado ciertas cosas o no hemos avanzado como deberíamos o como lo han hecho en otros países o como lo ha hecho a nivel de sociedad internacional. Entonces, en este sentido, creo que es un desafío que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos por qué nos falta tanta unidad de agenda, por qué hemos fallado o no hemos tenido los resultados que esperamos en grandes esfuerzos. Bueno, el proceso constituyente lo analizaremos más este ciclo que se está cerrando en el próximo episodio con detención, pero aparte de eso hay un conjunto de otras luchas, de otras cuestiones donde no hemos logrado tener avance y uno de los factores es esta falta de agenda común. Y dentro de la falta de agenda común también la falta de estrategias más apropiadas. Creo que es importante que nosotros nos preguntemos también a nosotros mismos como pueblos indígenas, bueno, ¿qué podemos hacer no tanto para que nos reconozcan el derecho, sino para que nosotros obtengamos por nuestra propia fuerza, digamos, este reconocimiento? Yo creo que esa es una dimensión que hay que lanzar sobre la mesa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y no solo, que es muy importante, lo que hacen o no hacen los otros, digamos, para que nosotros mejoremos nuestras condiciones de vida. Bueno, estimados, estamos llegando a un primer break de este podcast. Vamos a continuar inmediatamente, pero ahora hacemos un pequeño cierre y seguimos de inmediato. Estás escuchando Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile. Buenos días, continuamos con el podcast Parlamentos, un espacio donde junto con la Radio Universidad de Chile estamos dando, audiencia a nuevas voces de los pueblos indígenas del país, a cargo de abogadas que tienen destacadas trayectorias, pero que son nuevos rostros, una promesa de renovación que los pueblos indígenas seguro andan buscando y que queremos que se reflejen nuevas oportunidades de conversación, de diálogo, de encuentro, quizá de reconciliación, quién lo sabe, pero la idea es probar de nuevo y seguir adelante. Y con estas nuevas voces, Juan Carlos Cayo, miembro del pueblo Aymara, Paola Catricura, miembro del pueblo Mapuche, desde Tirúa, conectada directamente. En mi caso, Salvador Millaleo, profesor de la Universidad de Chile, aquí en Santiago, en los estudios de la radio.
todos abogados. Nos acompañaba hasta hace poco don Benjamín Ilavacajei, que estaba conectado directamente desde Rapa Nui, pero por una emergencia, digamos, el fallecimiento de un familiar, se ha tenido que retirar previamente. Pero bueno, continuamos con este bloque de discusión acerca de cuáles son nuestros futuros, cuáles son, en este sentido, ya hablamos de las expectativas, hablamos de la incertidumbre, hablamos de la necesidad de que nos conozcan, nos reconozcan, hablamos de grandes desafíos como la conservación, el que los pueblos indígenas sean conocidos, pero también que avancen y profundicen esta relación distinta con la naturaleza dentro de un contexto de crisis climática, de crisis de la biodiversidad y por lo tanto la necesidad de resguardar a la madre tierra, la necesidad autocrítica. Hemos planteado estas cosas. ¿Cuáles son estos obstáculos que tenemos de cara a este nuevo año? ¿Cuáles son los grandes impedimentos que hemos tenido hasta ahora y cómo se les ocurre a ustedes enfrentarlos o superarlos? Juan Carlos, Salvador y a quienes nos escuchan, me quedé con tu última intervención, Salvador. Yo creo que hay un tema relevante también que tenemos que lanzar a la discusión, que es el concepto de la cultura en un tiempo contemporáneo, ya en este mundo contemporáneo globalizado, digitalizado, más rápido. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros el concepto de cultura? ¿Cómo lo entendemos nosotros, los pueblos indígenas, los integrantes de los pueblos indígenas? ¿Y cómo lo entienden también aquellos que no son pertenecientes a los pueblos indígenas? Ya como en la cultura como un concepto estático, arraigado en valores tradicionales de antaño, como algo folclórico, o lo entendemos como algo que va evolucionando, que se va adaptando ya a la nueva realidad del mundo contemporáneo, y por lo tanto los pueblos indígenas también ya vamos adaptándonos, vamos transformándonos y vamos adecuándonos a la nueva realidad en la cual, del mundo en la cual estamos insertos. Yo creo que esa discusión eso hay que tenerlo claro. Ya suelen aparecer todavía algunos discursos románticos y folclóricos, diría yo, incluso de lo que se entiende por pueblos indígenas y de las demandas, y por lo tanto encasillan las demandas de los pueblos indígenas en lo que tal vez éramos hace 100 años atrás o hace 30 años atrás. Actualmente la realidad social ya y cultural de los pueblos indígenas ha cambiado bastante. Nosotros mismos, quizás ya no estamos los que estamos acá en la conversación, quizás ya no vivimos, por ejemplo, en un mundo rural. Quizás ya vivimos en un mundo urbano. Y optamos tal vez no por trabajar en las labores agropecuarias, mineras o de otra naturaleza, o la pesca, por ejemplo, sino que tal vez estamos desempeñándonos en el mundo académico, en el mundo público, en el mundo profesional, que también es otra realidad actual ya de los pueblos indígenas. Entonces, hay que reconocer esa realidad actual, la diversidad que tenemos actualmente como integrantes de los pueblos indígenas para empezar a discutir cuáles son nuestros desafíos y expectativas a futuro. Yo creo que eso es relevante también, siempre señalarlo y meterlo a la discusión. Don Juan Carlos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Paola y también quiero volver, bueno, y me hace sentido lo que dice Paola porque yo cuando hablaba respecto de esta idea del eterno retorno y estar constantemente hablando y reafirmándonos, pero en el fondo es también para que el resto de la sociedad nos comprenda en la dimensión del hoy, no de hace 50, no de hace 100, no de lo que les enseñaron en el colegio, si es que se lo enseñaron, sino que desde qué es lo que significan hoy día los pueblos indígenas y las personas que los componen, y tomando lo que se puede decir, lo que nos dice Salvador, ¿cierto? ¿Cuáles son los impedimentos? A ver, yo creo
yo creo que, y que es un problema del Estado chileno, no tan solo con los pueblos, sino que también con, con toda la población, inclusive con cada uno de los grupos que componen la población. Yo creo que, y en especial con los pueblos, que no somos objetos de política pública, sino que por el contrario, somos sujetos, que somos protagonistas y que somos capaces inclusive de co-construir cada una de estas instancias de política pública. A ver, para explicarme quizás porque puede ser un poco complejo. Eh, Hoy día, en estos momentos, comenzando el 2024, deben haber en curso una serie importante, un número importante de consultas indígenas a lo largo de todo el país ¿Podrías, y de toda naturaleza. ¿Podrías mencionar algunas para informar a nuestros auditores? Por ejemplo, está en curso la consulta indígena respecto a la nueva legislación de patrimonio. La consulta indígena, recordemos, respecto a que es un procedimiento que está regulado primero en el Convenio Nacional de la OIT y que tiene una bajada interna chilena en dos decretos, el Decreto Supremo 66 y el Decreto Supremo 40, y que en la práctica esto es algo que viene sucediendo hace muchos años atrás, desde que el convenio fue adoptado por el país y desde que se fueron ratificados estos decretos. O sea, esto no es algo nuevo, esto es algo que el Estado y el gobierno que administra el Estado tiene experiencia y los pueblos tienen experiencia. En lo particular, a mí me ha tocado participar de más de 16 procesos de consulta indígena, de diferentes naturalezas. Entonces, hoy día tenemos consultas nacionales, como por ejemplo la consulta de la nueva legislación de patrimonio. También se está desarrollando la consulta indígena del reglamento de establecimientos penitenciarios, también a nivel de todo el país. Sin duda alguna, se debe estar desarrollando más de alguna consulta en el marco del ¿cómo se llama?, del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de los diferentes proyectos de inversión que se encuentran en el país, y así una serie de procesos. Me imagino que, por ejemplo, el MOP también debe estar desarrollando alguna consulta por alguna carretera. O sea, al mismo tiempo están pasando muchas de esas cosas. Pero en la práctica, eso no es más que, lamentablemente, cuando los gobiernos, no quiero decir sino que todos los gobiernos, porque a todos le ha pasado, realizan estos procesos, lo hacen con el objeto de simplemente de cumplir con el requisito. ¿Qué? Hice la consulta porque la tenía que hacer. Y el valor finalmente de la consulta no es tan solo realizar cada una de las etapas que dice el decreto 66 o el decreto supremo 40 cuando el SEA llega a los acuerdos metodológicos, sino que el objeto de la consulta es intentar llegar a un acuerdo respecto de la medida. Y cuando hablamos de los distintos tipos de naturaleza de la medida, estamos hablando inclusive de co-construir lo que tú estás consultando. No quiero irme a temas muy complejos, pero por ejemplo, si es que yo estoy hablando respecto de un camino, si es que ese camino corresponde o no corresponde tal cual como lo tenía diseñado el MOP. Y no para que haya más gasto, no para complejizar la cuestión, no para que no se haga el camino, sino que como tal cual, como decía Benjamín hace unos minutos atrás, antes que nos fuéramos a pausa, porque los pueblos tienen un valor intrínseco en sí mismos respecto del conocimiento que tienen de su espacio, del espacio que habitan. Entonces pueden perfectamente decir, mira, este camino es mejor que vaya por este lado, porque en este lado, primero, podemos tener un sitio ceremonial, o inclusive nosotros sabemos que por este lado lo que puede suceder es que hay más viento, o quizás ustedes como servicios públicos están viendo algo que nosotros no lo vemos porque lo vemos todos los días, y se puede participar y construir esa política pública. Lo que en el fondo quiero decir ahí, Paola y Salvador, y a todos que nos están escuchando, es muy distinto simplemente ser receptor de una política, de un subsidio, de una beca, que decir, oye, nosotros también nos gustaría participar en el diseño, implementación de esta cuestión, para luego, en un futuro que yo espero que sea más temprano que tarde, participar efectivamente en la distribución del poder de este país. Eso lo dejo como horizonte en el tiempo. Yo creo que hoy día lo que tenemos que hacer es conversar, dialogar con la ciudadanía, superar las barreras respecto de ciertas desconfianzas que pueden existir, inclusive hoy día, el 2024, ¿cierto? Y decir, somos no tan solo objetos o receptores de una política, sino que también podemos ser sujetos de la misma y co-construir respecto de la misma. Yo creo que ahí estás tocando un tema que bien ha sido bien claro respecto a los pueblos indígenas, esto de no poder superar esta idea del Estado
de que somos receptores de decisiones y no coproductores o autores principales, menos todavía, de decisiones que nos afectan como pueblos indígenas. Lo que ha pasado con las consultas indígenas, desde que se ratificó el convenio 169, ha sido un tremendo ejemplo de eso, pero con algunas buenas, digamos, excepciones. Hay buenas experiencias, no todo es malo, sin duda, pero claro, tenemos muy buenos ejemplos de malas experiencias, y eso ha debilitado también la confianza en este mecanismo en las comunidades. Pero también esto es un síntoma más general de las debilidades de la democracia chilena, porque no estamos hablando de una exigencia, digamos, superlativa. Es algo tan simple y tan democrático como que la gente que sufre de alguna medida en su territorio, en sus comunidades, en ámbito que le es importante, se le consulte y no se le imponga. Esto es algo profundamente democrático, y la debilidad en la consulta indígena y en otra forma de hacer política es un reflejo de algo que no solo padecen los indígenas, sino que padece todo el país, y que lamentablemente no hemos sido capaces de solucionar, de avanzar. La crisis de legitimidad en Chile, digamos, sigue avanzando, no se ven visos de que esto retroceda. Y esto se ejemplifica muy bien tratándose de los pueblos indígenas. Entonces, lejos de reclamar cosas que solo afectan a los indígenas, esto es algo bastante común. Simplemente que hay un instrumento diferenciado, pero es algo que experimentan los no indígenas constantemente a la hora de ver, no sé, pues los planos reguladores comunales, cómo se instalan, cómo se establecen procesos o proyectos, digamos, que afectan su medio ambiente, su vida cotidiana, y no se les pregunta, se les deja de lado, o se hacen procesos de participación más bien formales, sin ninguna capacidad para modificar algo que ya aparece como decidido. Esto, claro, es uno de los principales obstáculos. Otra cuestión es, digamos, el deterioro, me parece, de la cultura de derechos humanos. Creo que una de las cuestiones más amargas, y creo que Juan Carlos, que también lo ve esto constantemente, podrá dar su visión también, es que creíamos que habíamos asentado una cultura de derechos humanos que iba mejorando desde el regreso, desde la dictadura, la democracia, desde las comisiones Rettig y Balich, que se había sentado una cultura del nunca más, y que esto iba también irradiándose a problemas, digamos, distintos de las violaciones de derechos humanos de la dictadura, que tienen que ver con los derechos, por ejemplo, los pueblos indígenas, por ejemplo, los campesinos, en fin, de un conjunto de sectores que también tienen que ver garantizados sus derechos en sus condiciones particulares de vulnerabilidad. Y sin embargo, lo que vemos es un retroceso en la valoración de los derechos humanos, con un negacionismo se le ha llamado, esta idea de negar que existen, negar su importancia, darle menos valor. Esta idea de derechos humanos creo que no es la idea que esperábamos que estuviera circulando en la sociedad actual. Yo creo que ese es un obstáculo, este deterioro, y creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande en volverle a darle el valor que deben tener los derechos humanos de los pueblos indígenas, pero todos, las mujeres, de las personas con discapacidad, en fin, todos tenemos derechos humanos, y creo que su debilitamiento es una pérdida para todos nosotros también. Ahora, sí, adelante. Sí, a ver, yo quiero, es interesante lo que tú pones en el punto, y ahí quizás Paola pueda después acompañarme en el argumento, o disentir de mí, que está bien. Que en el fondo lo siguiente, a ver, yo creo que en nuestro país, y sobre todo con el tema de derechos humanos, que me toca casi todos los días a esta altura, estar en esto, por mi labor como consejero, es que mucho se habla de derechos humanos, pero poco se dice o poco se reflexiona respecto de qué son los derechos humanos. Y yo creo que ese es un problema complejo, no tan solo para las personas que hacen para el cotidiano de la sociedad, de la ciudadanía, sino que también para los tomadores de decisión. Porque cuando uno habla de derechos humanos, claro, una dimensión tiene que ver efectivamente con
el proceso de violación a los derechos humanos que se vivió en nuestro país en la dictadura y que está acusada la historia del país. Y de hecho, el que exista un Instituto Nacional de Derechos Humanos es propio del proceso que viene de los informes Rettig, la Comisión Malek. O sea, hay todo un... O sea, la lógica de el contexto de las violaciones, como insisto, post-dictadura, justicia transicional, las personas que fueron sometidas a torturas y desaparición forzada, pero eso es una dimensión, se puede decir, post-violatoria de derechos humanos, trágica, que ocurre en nuestro país post-dictadura. Pero si uno quiere ir más allá y complejizar el concepto, bueno, entonces, ¿qué son los derechos humanos entonces? Y lo cierto es que uno podría decir, bueno, están, sin siquiera decir qué son, pero uno podría decir, están en los tratados internacionales. Ya. Y también uno podría decir, están por ahí, ¿cierto? Los derechos humanos también se interpretan con los instrumentos internacionales, no tan solo los tratados, sino que, por ejemplo, las sentencias de las cortes, ya internacionales, las cortes interamericanas en el sistema nuestro. Pero tampoco resolvemos la pregunta, bueno, ¿pero qué son los derechos humanos? Y lo cierto es que tienen efectivamente una dimensión normativa para todos y todas los que nos están escuchando, y quizás esto pueda ser un poco enredado, pero es importante también hacer pedagogía en estos tipos de espacios. Y los derechos humanos, si lo vemos de una dimensión valórica, son aperturas de lucha por la dignidad. Esos son los derechos humanos, cuando hablamos de una dimensión mucho más abstracta. Y eso se conecta mucho con la idea de democracia. Cuando nosotros hacemos discursos negacionistas, cuando uno escucha en la radio, en la televisión, o puede leer en los diarios, en las redes sociales, discursos, por ejemplo, que existe una valoración positiva, por ejemplo, o una valoración positiva, por ejemplo, de la dictadura, o que estarían dispuestos inclusive a renunciar a los derechos humanos, o se escucha el discurso de fuera de los derechos humanos, en el fondo es que tú no estás valorando la democracia como un sistema legítimo para resolver nuestras diferencias. E inclusive lo que es preocupante es que se abandona el debate democrático para intentar lograr soluciones que, insisto, tengan por objeto abrir los espacios de la dignidad de todas y de todos, y en el caso de los pueblos indígenas, como sujetos colectivos de derechos. Entonces, esto es relevante. O sea, esto no es simplemente decir, mira, a mí no me gustan los derechos humanos porque representan a un sector de la sociedad que está hiperpolitizado y que se vivieron un momento, pero ese momento ya pasó, lo tenemos que superar. No se trata esto simplemente de aquello, del debate chico, de que si es que yo soy blanco, soy negro, si soy rojo, si soy verde, si soy de izquierda, si soy de derecha, sino que finalmente vivir en una cultura de derechos humanos nos permite, en el fondo, avanzar hacia espacios democráticos, no tan solo de democracia tradicional, como es, por ejemplo, el ejercicio del voto y de la representación política comprendida en el Congreso, en el Consejo Municipal, en elegir al alcalde, en elegir a la autoridad, sino que también comprender otros espacios en la vida democrática, como por ejemplo el debate, como por ejemplo dialogar respecto de determinada idea, como por ejemplo aceptar al otro, a la otra, y comprenderlo como un igual. Si es que no estamos dispuestos a eso, es porque tenemos una crisis profunda, como bien lo dice Salvador, respecto a la sociedad y de cómo nos estamos entendiendo y comprendiendo como chilenos y como chilenas, por ejemplo. Yo estoy plenamente de acuerdo con la señora Juan Carlos. No te voy a contradecir en este caso. Ya, pues, más debate, estoy de acuerdo también. No, en este momento no, estamos como en etapa de complemento. Yo creo que más adelante se van a venir algunos debates interesantes, pero aquí estamos de acuerdo en que con lo que dijo Salvador, lo que dijo Juan Carlos, en esta crisis de la democracia en definitiva. ¿Ya? Hablamos de una crisis en materia de cómo entendemos la participación, ya la participación en sentido amplio, hablábamos de la consulta indígena también, que es una forma de participación colectiva, que también pocas veces se comprende, que esta diferencia entre lo individual y lo colectivo. Ahora Juan Carlos hablaba entonces de esta comprensión de los esta no comprensión ya de la cultura de los derechos humanos y su importancia dentro también de un sistema democrático. Y nuevamente aparece esta disyuntiva o no comprensión entre los derechos humanos
entendidos en forma individual y aquellos entendidos como grupos o lo colectivo. También ahí cuesta entender esa figura. Entonces, en definitiva, más allá de la situación particular de los pueblos indígenas en Chile, estamos llegando a un acuerdo de que hay un conflicto o hay una crisis en el sistema democrático chileno. Ya comenzando en 2024, esa es como nuestra evaluación en la que estamos llegando finalmente. Ya, y reitero entonces la pregunta o la opinión del comienzo. Entonces, frente a esta situación de crisis del sistema democrático que se vislumbra, entonces se mantiene esta idea de incertidumbre de los pueblos indígenas. Y el desafío ya no está tanto en el reconocimiento constitucional, sino que el desafío es o el reconocimiento legal o reconocimiento formal, como se le quiera llamar, sino que el desafío es una participación política efectiva, como decía Juan Carlos, en la co-construcción de nuestro futuro, ya que es en definitiva también la forma de materializar la interculturalidad de la cual tanto se habla. Ya, la interculturalidad es esto, cómo participamos con nuestra diversidad, cómo dialogamos, cómo llegamos a acuerdos y construimos nuestro futuro juntos dentro de este país diverso, y no solo comprender la interculturalidad como la construcción de una ruca. Ya lo hemos visto mucho. Yo trabajo en una municipalidad y lamentablemente hay instituciones, hay servicios públicos que creen que ser intercultural es construir una ruca. Pero ¿cómo abordamos las relaciones humanas? Ya eso queda vedado o no se comprende. Entonces yo creo que por ahí están los desafíos y creo que hemos llegado a interesantes conclusiones en este Parlamento. Ya, tú también. Ahora, para cerrar y irnos despidiendo, una sección muy breve y muy rápida de qué le recomendarían ustedes como una película, una serie, una exposición, algo que ustedes quisieran recomendarle a nuestros auditores acerca de los pueblos indígenas. Y yo me tiro para que no me la roben. Los asesinos de la luna de Scorsese es imperdible. Esta historia de estos crímenes en la nación nativoamericana Osage, en el condado, en el estado de Oklahoma, y cómo cuando el FBI estaba naciendo, hace 100 años atrás, tienen que descubrir estos asesinatos que están afectando a miembros de ese pueblo. Imperdible, Los asesinos de la luna. ¿Qué recomiendan ustedes rápidamente para ir cerrando este Parlamento? ¡Uy! ¡Qué sorpresa la pregunta! A ver, ¿qué se me viene a la mente? Tírese. Hay una película que a mí no he tenido mucho tiempo para disfrutar del cine últimamente, pero hay una película que se me viene a mí a la mente que es Apocalipto, de Mel Gibson, del año 2006. Más allá de los errores históricos, sobre todo al final de la película, ya que hay un error ahí de fase de fechas, pero sí es destacable, ya que sea una producción cinematográfica que se haya dado el tiempo de traer ya al tiempo moderno en una producción fílmica un idioma indígena latinoamericano, y no necesariamente hacer la narración en inglés, por ejemplo. Ya las imágenes, la vestimenta, los rostros, ya las personas, los actores eran personas indígenas. Entonces, eso también lo destaco mucho de la película Apocalipto, más allá de los errores históricos de fechas que tuvo finalmente esa producción. Perfecto. Y mi recomendación. A ver, tú, Juan Carlos. Ya, pues, don Juan Carlos. Sí, yo lo que quiero, y como en esta lógica de intentar traspasar para que toda la sociedad nos comprendamos y nos conozcamos, yo creo que si es que en este verano, en este caluroso verano que tenemos en el país, si es que alguna puede comprar, no quiero decir ningún autor específico, pero si quiere puede comprar algún libro de algún poeta, poetisa, que pertenezca a algún pueblo indígena de nuestro país y se lo pueda llevar en las vacaciones. Yo sé que es un poco tedioso en la playa, pero leer acerca y conocer desde la poesía, desde el arte, en el fondo, algún autora, por ejemplo, de pronto el Premio Nacional de Literatura Huaylas, de conocer sus poemas. Estoy hablando de un poeta del pueblo mapuche, y así también en los pueblos del norte también existe
para que ir de a poquito conociendo cómo se comprende el mundo también desde ese noble arte de la poesía. Bueno, vamos a ir cerrando este primer episodio con la Radio Universidad de Chile del podcast Parlamentos. Hemos contado acá con tremendos abogados y abogadas de los pueblos indígenas y vamos a tener otros episodios que vamos a ir transmitiendo regularmente en esta plataforma. Hay otros panelistas que ahora no pudieron estar, pero se van a agregar. Y esta es la idea, renovar las voces, renovar los intentos de diálogo, renovar la conversación. Muchas gracias, Chaltumey, y nos estamos viendo. Radio Universidad de Chile presentó Parlamentos, un espacio para explorar temas de modernidad, futuro y cultura desde la perspectiva de distintos juristas pertenecientes a pueblos originarios que habitan el territorio de Chile.